Viernes 3 de abril, año 33 después de Cristo. La escena es el jardín del Getsemaní, un lugar que Judas conocía porque Jesús se reunía ahí con frecuencia con sus discípulos. Lo más probable es que fuera pasada la medianoche, la madrugada del viernes. La aparición de Judas señala siniestramente la muerte inminente de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas llaman la atención sobre el hecho de que Judas era uno de los 12. Casi se puede discernir una mezcla de repugnancia e incredulidad en el relato de los evangelistas. Uno de los 12, el del círculo íntimo de Jesús, ha traicionado al Maestro. Judas conduce una multitud. Mateo incluso habla de una gran muchedumbre, con espadas y garrotes, enviados por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, el consejo gobernante judío, el Sanedrín. Detalles que omite Lucas. Judas ha conseguido una banda de soldados, guardias romanos y algunos oficiales de los principales sacerdotes y los fariseos, mencionados aquí solo por Juan, que llegan con linternas y antorchas y que indican la hora de la noche y una variedad de armas. Uno no puede evitar ser sorprendido por la exageración casi cómica de la escena. Realmente era necesario una gran multitud de personas armadas con espadas, garrotes y quizás otras armas para hacerse cargo de Jesús. Eso contrasta marcadamente con la conducta inofensiva, pacífica y no agresiva de Jesús. Todo esto que es relatado en todos los evangelios. Ante su ministerio terrenal, aquí ante esos 3 años, en la siguiente escena se nos dice que Judas había arreglado con los que estaban con él que identificaría a Jesús, el que iba a ser arrestado, con un beso, el famoso beso de Judas. Una vez más, la ironía es palpable. Aunque normalmente un beso significa amor y afecto profundos, en el presente caso marca la traición de Judas a Jesús, la traición máxima. Entonces, después de saludar a Jesús con la dirección habitual del rabino, que en arameo es maestro, Judas besa a su maestro consumando la traición. Como registra Lucas, Juan pregunta: ¿Judas, entregarás al Hijo del Hombre con un beso? Esto es a la vez una amable reprimienda y un profundo reconocimiento de la indescriptible tragedia, parodia de la justicia que están a punto de desarrollarse. Varios de los evangelistas señalan que en su arresto Jesús no es una víctima pasiva, sino que toma la iniciativa activa y repetidamente. Según Mateo, Jesús le dice a Judas: amigo, haz lo que vienes a hacer. Y Juan, enfatizando que Jesús sabe todo lo que está por suceder, nota cómo Jesús se adelanta y pregunta a la multitud: ¿a quién buscáis? Cuando responden: Jesús de Nazaret, Jesús responde: yo soy. Una vez que recuerda la voz yo soy, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús reitera que Él es por quien había venido, los soldados retroceden y caen al suelo, de manera similar a la respuesta habitual de la teofanía. O sea, es una manera de la presencia de Dios, una de sus manifestaciones. Jesús les dice a los soldados que vayan y lo arresten y que dejen ir a sus seguidores. No solo un gesto sumamente noble del buen pastor que protege a sus ovejas, sino también un acto deliberado que cumple la Escritura sobre la presentación de Jesús de todos aquellos que el Padre le había dado. Por lo tanto, incluso cuando los pecadores se hacen cargo de Jesús para arrestarlo, los evangelistas dejan en claro que en la última instancia Jesús todavía está muy a cargo. Ante esto, los evangelistas registran que uno de los discípulos, Pedro, trata brevemente de resistir el arresto, cortándole la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Pero Jesús reprende severamente a Pedro, señalando que los que toman la espada a espada perecerán.
Por su parte, Jesús reafirma que está decidido a beber la copa que el Padre le ha dado. La copa a menudo en la Biblia sirve como sinónimo del juicio o la ira divina. También señala que podía apelar al Padre, quien le enviaría de inmediato más de 12 legiones, entonces cada legión son como 6,000 de los ángeles, y toca la oreja del sirviente y lo cura milagrosamente. Entonces Jesús llama la atención sobre la ironía de que una gran multitud armada con armas viniera a arrestarlo, como contra un ladrón que habéis salido con espadas y garrotes. Como señala Jesús, tal sigilo y la fuerza eran completamente innecesarios, porque había estado enseñando en el área del templo día tras día. La llegada de los soldados de noche y su operación encubierta contra un hombre evidentemente inocente señala la verdad de la declaración de Jesús. Pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Satanás buscó destruir al Hijo de Dios en un ataque frontal contra el que había venido a librar al pueblo de Dios. Ante esto, todos los discípulos dejan a Jesús y huyen, incluido un joven que huye desnudo, eludiendo a los soldados que intentan prenderlo. Solo Juan incluye este relato de una breve audiencia ante Anás, el anterior sumo sacerdote y suegro del actual sumo sacerdote Caifás. Anás ejercía mucha autoridad y poder a pesar de que no era el sumo sacerdote reinante. Dado que la turba llevó a Jesús a Anás primero, es posible que Anás haya sido el autor intelectual del arresto de Jesús después de que Judas se acercó a los principales sacerdotes con respecto a su traición. En el momento de esta audiencia inicial probablemente había sido muy temprano el viernes por la mañana. Anás cuestiona a Jesús sobre sus enseñanzas y sus discípulos, indicando una preocupación tanto por cuestiones teológicas como políticas. Jesús responde dejando en claro que él nunca ha ocultado sus enseñanzas u otras actividades y ha hecho todo a la vista del pueblo. Toda la actividad de él era pública. No tiene nada que ocultar. Ninguna agenda privada acecha detrás de sus enseñanzas públicas, y sus palabras y acciones anteriores prueban su inocencia. Anás debería interrogar a los que habían oído las enseñanzas de Jesús. Parece razonable suponer que Jesús sabía que Anás no estaba realmente preocupado por la verdad de ese momento. Anás sabía muy bien lo que Jesús había estado diciendo y enseñando, y simplemente estaba buscando motivos para proponer la sentencia sobre Jesús. Un oficial que estaba cerca golpea violentamente a Jesús por su respuesta irrespetuosa, muy probablemente sobre la base de Éxodo 22, que dice: no injuriarás a Dios, ni maldecirás a un gobernante de tu pueblo. Jesús mantiene su inocencia y niega haber actuado mal. Insiste en que sus acusadores especifiquen el mal que supuestamente ha cometido. Si no puedes corroborar los cargos, ¿por qué fue golpeado? Anás, aparentemente frustrado por la negativa de Jesús a responder a sus preguntas, lo envía atado a su yerno, el sumo sacerdote Caifás. Esta primera etapa del juicio de Jesús funciona como una audiencia informal en preparación para una audiencia más formal ante el contingente más completo del Sanedrín. Antes de que puedan presentar cargos contra Jesús ante el gobierno romano, los cargos deben ser confirmados formalmente por Caifás, quien también es jefe del Tribunal Supremo Judío. Jesús posiblemente podría haber hablado para salir del problema en esta etapa. Si él se hubiera arrepentido de sus enseñanzas y se hubiera sometido a la autoridad religiosa de Anás y Caifás, pero la oración de Jesús en el jardín confirmó su determinación y estableció su rumbo. No habría vuelta atrás del destino que le esperaba. Moriría según la voluntad de Dios por los pecados del pueblo de Dios.
Los líderes judíos, por su parte, no tenían una preocupación real por la justicia o la equidad. Querían que Jesús muriera y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para quitarlo del camino. A medida que avanza la larga y oscura mañana, rápidamente se envían noticias a los líderes religiosos judíos, los principales sacerdotes, ancianos y escribas, informándoles de la captura de Jesús y llamándolos a reunirse rápidamente en la casa de Caifás para un juicio rápido. La residencia de Caifás era probablemente una mansión con vista al complejo del templo en la ciudad de Jerusalén. La referencia aquí a todo el consejo probablemente se refiere al quórum, al menos 23 miembros, y no indica necesariamente que todos y cada uno de los miembros del Sanedrín se hayan reunido hasta el momento. Es probable que los miembros continuaran llegando hasta que se pronunció el veredicto final poco después del amanecer. Los líderes judíos se apresuran a acelerar el juicio y llegar a la sentencia de muerte antes de que avance el día y la noticia del arresto de Jesús pueda extenderse hasta las masas de peregrinos de Pascua. Estarán en una posición mucho más fuerte para girar la historia y participar en el control de los daños de la opinión popular una vez que se haya llegado a una sentencia. En su prisa por continuar con el juicio, no son particularmente cuidadosos en la selección de los testigos y por lo tanto solo pueden presentar versiones contradictorias. Ningún cargo podía mantenerse aparte del acuerdo de al menos 2 testigos y claramente los testigos cuyo testimonio han solicitado los líderes judíos no están comprometidos con la verdad. Mateo los describe desde el principio como testigos falsos. La acusación más seria que los acusadores de Jesús pueden presentar es su declaración: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo y estaba presentando a sí mismo como el reemplazo del templo físico que pronto sería destruido por los romanos. Jesús pronto será la persona a través de la cual el pueblo de Dios tendrá acceso completo sin trabas a Dios. Sus palabras, sin embargo, fueron fácilmente malinterpretadas y transgiversadas como una amenaza contra el templo físico, como si Jesús de alguna manera quisiera liderar una turba armada para destruir el templo físico. Incluso con respecto a este cargo, sin embargo, el testimonio de los acusadores de Jesús no estaba de acuerdo. Jesús responde a estas afirmaciones con absoluto silencio, porque sabe que el resultado de los procedimientos en su contra ya está determinado y no hay nada que pueda decir que no sea posteriormente torcido y utilizado en su contra. El tribunal ya ha tomado una decisión y simplemente está buscando los motivos más pequeños para la sentencia de muerte. El silencio de Jesús también cumple la profecía hecha sobre el siervo sufriente en Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado a matadero, y como oveja que delante de sus trasquiladores enmudece. Así que no abrió su boca. Todo eso está en Isaías 53. El silencio de Jesús coloca toda la responsabilidad sobre sus acusadores por el resultado del juicio. Aparentemente el sumo sacerdote se estaba impacientando con el progreso del juicio y la negativa de Jesús a responder a los diversos testigos falsos, obviamente. Le pregunta directamente a Jesús si es el Cristo, el Hijo de Dios. Una respuesta afirmativa le daría a Caifás la base legítima para pedir la pena de muerte a Poncio Pilatos. Insurrección y traición
Esta era la única pregunta que realmente importaba y la respuesta que Jesús no decepciona. Jesús no solo rompe su silencio con la respuesta afirmativa, sino que también procede a aplicar Daniel y Salmos a sí mismo. Él mismo es el divino Hijo del Hombre, que se sentará a la diestra de Dios y vendrá sobre las nubes para recibir su reino eterno y universal. Esta afirmación sella la muerte de Jesús tanto en términos teológicos como políticos. Teológicamente Jesús ha blasfemado al afirmar ser hijo de Dios. Esto era completamente inaceptable para el liderazgo judío. Políticamente Jesús ha afirmado ser el que vendría como agente de Dios para recibir la realeza cósmica. Esto era inaceptable para los romanos, que reconocían a un solo emperador. El Sanedrín ahora tiene lo que quiere. Jesús ha hecho una declaración clara y autoincriminatoria. Todo esto frente a muchos testigos que expresan su relación divínica única con Dios y declaran sus intenciones de derrocar a los romanos, los reinos terrenales, y establecer el reino de Dios en la tierra. Irónicamente, esto es existencialmente lo que muchos judíos del primer siglo esperaban, anhelaban, pero el liderazgo judío reinante ya ha decidido que Jesús no es el indicado después de todo. Después de la sorprendente e inesperada declaración de Jesús, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras y pone fin a más testigos. ¿Qué más testigos necesitamos? A los sumos sacerdotes se les prohibió participar de la acción simbólica de rasgar sus ropas ahí en Levítico, pero la respuesta blasfema de Jesús produce una respuesta inmediata y vehemente sin tener en cuenta tales tecnicismos, y todos condenaron el como merecedor de la muerte. A pesar de la sentencia de muerte de Jesús por parte del Sanedrín a los judíos, no se les permitía ejecutar a personas bajo el dominio romano. Los romanos permitieron a los judíos cierto grado de libertad judicial con respecto a sus propios casos, pero se reservaron la última palabra en los casos de pena capital. Jesús será juzgado por su vida ante el gobierno romano, Poncio Pilatos. Aunque los líderes judíos tuvieron que esperar hasta el amanecer del viernes para otorgar un veredicto judío formal y recibir la aprobación del gobernador romano, el resultado final no estuvo en duda, y comenzaron las burlas y los abusos. Los guardias circundantes, probablemente líderes de la policía del templo, comenzaron a escupir a Jesús y a golpearlo. Este abuso físico provocó el cumplimiento de las profecías de Isaías. Su apariencia era tan desfigurada, más allá de la apariencia humana, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Di mi espalda a los que golpean, y mi mejilla a los que arrancan la barba. No escondí mi rostro de la vergüenza y de los escupitajos. Los guardias se burlan de su afirmación de ser el Mesías de Dios, cubriendo sus ojos, golpeándolo y pidiéndole que profetice sobre la identidad de quien lo golpeó. Se dirigen a él como Cristo en burla, no con fe. Lucas nota que lo blasfemaron diciendo muchas otras cosas contra él. Esta burla y abuso físico es solo un anticipo de lo que Jesús pronto experimentará a manos de los soldados romanos. La negación de Jesús por parte de Pedro se erige como uno de los eventos más conmovedores y memorables que ocurrieron durante el último día de Jesús. Uno de los amigos más cercanos de Jesús, un hombre que horas antes había jurado estar junto a Jesús sin importar el sacrificio o el costo, niega incluso conocer a Jesús y lo abandona en su hora más oscura. El patetismo gotea, los relatos de los evangelios, la tragedia es palpable y Pedro abandona la escena como un hombre destrozado. Al principio Pedro parece
estar cumpliendo con sus anteriores promesas de lealtad. Cuando todos los demás discípulos, excepto uno que otro discípulo, probablemente Juan, abandonan a Jesús y huyen atemorizados para salvar sus vidas, Pedro los sigue y se acerca lo más que puede a la escena del juicio. Juan describe cómo Pedro logró accesar al patio del sumo sacerdote. Juan es de alguna manera conocido por el sumo sacerdote y fácilmente logra entrar por sí mismo. Cuando Juan se da cuenta que Pedro está merodeando fuera del patio, le habla a la sirvienta para que ésta, mirando la puerta, y la convence de que también deje entrar a Pedro. Pedro y Juan están arriesgando sus vidas en ese momento. Su líder está siendo juzgado por su vida y Anás lo cuestiona explícitamente acerca de sus discípulos. Hasta el momento, Pedro está arriesgando su vida para permanecer cerca de su líder. Aparentemente, Juan puede entrar a la casa mientras Pedro permanece en el patio y se calienta cerca del fuego de carbón con los sirvientes, oficiales y otros transeúntes. Esta declaración a permanecer está decidido ahí, cerca de Jesús hasta el final. Pedro obviamente esperaba mezclarse con la multitud de personas y observar los procedimientos desde una seguridad anónima. El problema comienza cuando la criada le había dado entrada a Pedro en la puerta se acerca y le confronta. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Aparentemente había visto a Pedro con Jesús en algún momento de la última semana del ministerio público de Jesús. Pedro inmediatamente niega haber conocido a Jesús antes que todos. Un poco más tarde otra sirvienta comienza a decir lo mismo y ella, junto con los transeúntes, vuelven a preguntar a Pedro si es uno de los discípulos de Jesús. Esta vez niega conocer a Jesús mediante un juramento. El juramento enfatiza a quienes lo rodean que ciertamente no es uno de los discípulos de Jesús. Otra vez, aproximándose una hora más tarde, según Lucas, los transeúntes nuevamente cuestionan la relación de Pedro con Jesús. Juan menciona que un pariente de Malcom, el hombre a quien Pedro había cortado la oreja, dirigió esta ronda de preguntas. El acento galileo de Pedro lo delata y deja en claro que los espectadores que él es de Galilea. Poniendo dos y dos juntos, concluyen que él es, después de todo, muy probablemente uno de los seguidores de Jesús. En este punto, Pedro está bastante asustado. Su plan de mezclar con la multitud y observar los procedimientos desde una seguridad anónima fracasó por completo, y los transeúntes saben que han estado mintiendo sobre su relación con Jesús. ¿Cómo puede convencerlos? Y en esa desesperación, una maldición tan enfática probablemente convenció a algunos de los espectadores. Era un asunto muy serio invocar la ira de Dios sobre uno mismo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera negado a Jesús y hubiera reconocido abiertamente su lealtad al acusado? Es muy probable que lo hubieran detenido para interrogarlo y haberlo hostigado. No era probable que hubiera perdido la vida, ya que era bastante difícil para los líderes judíos lograr que Pilato sentenciara a muerte a Jesús, y mucho menos a uno de sus seguidores. Por otro lado, el acto de violencia de Pedro en el jardín del Getsemaní, el cortar la oreja de Malco, puede haber tenido consecuencias más duras. Al menos en este punto tenía buenas razones para sospechar que estaba en peligro de prisión o de muerte. Es más, a diferencia de Jesús, Pedro no tenía la protección del favor popular generalizado, pero en marcado contraste con el ejemplo de Jesús, Pedro eligió el camino
de la conveniencia en lugar de la fidelidad. El gallo canta inmediatamente después de la tercera negación de Pedro. El gallo canta. Lucas nota que Jesús en este momento se volvió y lo miró, implicando contacto visual. Jesús pudo haber mirado por una ventana o tal vez lo estaban trasladando de un lugar a otro dentro de la residencia y pudo ver el patio. En cualquier caso, la mirada de Jesús, probablemente menos deslumbrante y más seria, llena de tristeza y compasión, activa la memoria de Pedro. En toda la emoción y peligro de la mañana se le había olvidado de la profecía anterior de Jesús que iba a negar a Jesús esas 3 veces. Antes de que el gallo cantara esa noche, una predicción que Pedro había negado con vehemencia, incluso reprendido. Al recordar las palabras de Jesús, Pedro abandona rápidamente el patio, encuentra su camino hacia la seguridad de las calles oscuras y laberínticas de Jerusalén, y llora amargamente. Todo lo que quería saber sobre sí mismo, toda su confianza en sí mismo y su creencia en su eterna lealtad al Maestro se habían hecho añicos, yacen ruinas. Se ve a sí mismo como un fracasado, un mentiroso, un traidor, alguien que acaba de invocar la ira de Dios sobre sí mismo al negar al Mesías para salvar su propio pellejo. Tal vez recordó las palabras anteriores de Jesús: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No solo ha traicionado y negado al hombre en quien había confiado y seguido durante los últimos 3 años, dejándolo frente a sus acusadores y muriendo solo, sino que también se ha incriminado ante el tribunal de Dios y pronunciar su maldición y juramento. La angustia emocional y espiritual autoinfligida de Pedro contrasta fuertemente con el sufrimiento físico y emocional al que Jesús fue sometido al mismo tiempo. Pedro sabía que sus acciones lo habían colocado irrevocablemente. Todo esto bajo la ira de Dios, mientras que Jesús sabía que pronto debía experimentar el derramamiento completo de la ira de Dios para que Pedro y todos los demás que pusieron su fe en Jesús no tuvieran que hacer lo mismo. Los autores del Evangelio pasan por alto el veredicto final del juicio judío con relativa brevedad. Los miembros más poderosos del concilio ya habían llegado a su veredicto después de la confesión cristológica de Jesús y el dramático rasgado de sus vestiduras por parte del sumo sacerdote. No había duda que Jesús era digno de muerte. El veredicto formal solo requiere la llegada de la salida del sol y un quórum del Sanedrín. El juicio final posee un aire de legalidad de que carecía el veredicto anterior. La apariencia de legalidad, a su vez, es esencial para que los líderes judíos ganen la batalla por la opinión pública. Los líderes judíos no perdieron el tiempo en pasar el veredicto y presentar sus cargos contra Jesús ante Pilatos. Es importante que aborde este asunto lo antes posible para evitar cualquier disturbio civil en la Pascua y para que puedan participar de los rituales normales de la festividad. El juicio ha terminado tan rápido como había comenzado y el destino de Jesús ahora está en manos del gobernante romano. Solo Mateo registra el destino de Judas, el traidor de Jesús. Tan pronto como Judas ve que Jesús está condenado y se da cuenta de que su ejecución es una certeza virtual, cambia de opinión, devuelve el dinero y trata de defender a Jesús con su confesión: he pecado entregando sangre inocente. Esta defensa se retrasó un día y quedó corta y quedó corta. No había nada que Judas pudiera hacer para revertir el daño que había hecho. La suerte estaba echada.
Jesús puede ser Dios de segundas oportunidades. Pedro, así lo vimos con Pedro en su restauración tras el arrepentimiento, pero al menos en el caso de Judas, las consecuencias de su traición fueron irreversibles. Todo el remordimiento de Judas no iba a deshacer el papel que había juzgado el malvado plan de sus opresores de Jesús. Lo habían utilizado a él y él les había dado exactamente lo que querían, justo cuando lo necesitaban. De hecho, los principales sacerdotes y los ancianos no se preocupaban por Judas, su culpa o su cambio de corazón. No había preocupación de su parte por la verdad, la inocencia o el arrepentimiento de Judas. Él responde a su insensibilidad arrojando las 30 piezas de plata, aproximadamente que el salario de 4 meses de un trabajador en el sueldo del templo. Estaba tratando de expiar sus acciones. Abandona la escena y procede a ahorcarse. El suicidio y los comentarios de Jesús sobre él en Juan 17, ninguno de los discípulos se ha perdido excepto el hijo de perdición, indican que su cambio de mentalidad no resultó en un arrepentimiento que lo pudiera salvar. Sintió culpa y remordimiento, pero en lugar de volverse a Dios para pedir perdón con humildad y arrepentimiento, como Jesús había enseñado en la parábola del hijo pródigo, Judas se quitó la vida. Los principales sacerdotes, por su parte, se quedaron con un pequeño problema. ¿Qué deben hacer con el dinero? No pueden ponerlo en la tesorería del templo, porque es dinero de sangre. Finalmente deciden comprar un campo para usarlo como lugar de entierro para extraños, una especie de cementerio público. Sin saberlo, sus acciones cumplen una profecía extraída de Jeremías 19 y en Zacarías 11. Los intérpretes han especulado sobre los motivos de Judas. ¿Era simplemente codicioso y oportunista? Juan nota que Judas era un ladrón y a menudo roba de la bolsa común de Jesús y de sus discípulos. ¿Estaba desilusionado Judas con Jesús cuando se dio cuenta de que Jesús no iba a ser el Mesías militarista que estaban buscando? Esperaba que su traición forzara la mano de Jesús y causara que Jesús derrocara al actual liderazgo judío y a los romanos. Los escritores de los evangelios nos informan de sus motivos, aparte de notar la aparición de Satanás en sus acciones. Satanás no se apoderó por completo de Judas, pero probablemente explotó sus debilidades aumentando la tentación. Al mismo tiempo, la aparición de Satanás no elimina la complicidad y responsabilidad de Judas por tal traición. A pesar del hecho de que el Sanedrín había sentenciado a muerte a Jesús, no tenía la autoridad legal para ejercer tal veredicto y ejecutar a Jesús. Para mantener el control de los romanos, se había reservado el derecho de imponer la pena capital. Por eso, tan pronto como el Sanedrín produjo una sentencia formal, llevaron a Jesús ante Pilato. Pilatos había sido nombrado gobernador de Judea por el emperador Tiberio. Todo esto entre el 14 y el 37 después de Cristo. Y ocupó este cargo entre el 26 y el 36 después de Cristo. Normalmente Pilato había estado en Cesarea, pero durante las principales festividades como la Pascua vino a Jerusalén para mantener la paz durante ese tiempo políticamente turbulento. Solo Juan proporciona los detalles iniciales de la primera fase del juicio romano. Los líderes judíos no quieren entrar en la sede del gobernador
porque los haría impuros e incapaces de participar en la celebración en curso durante la fiesta de los panes sin levadura, del cual la Pascua, en un sentido más estricto, era una parte. A los judíos se les permitía entrar en el patio gentil, siempre que no tuvieran techo, pero se les consideraba contaminados si entraban en un edificio gentil cubierto. Pilato es sensible a estas preocupaciones judías y sale a hablar con la delegación judía y pregunta qué cargos presentan contra Jesús. Los líderes judíos inicialmente son vagos con respecto a los cargos, pero cuando Pilato les da instrucciones para que ellos mismos se encarguen del caso, indican que no pueden hacerlo porque Jesús es culpable de la pena de muerte. Juan nota que la ejecución por parte de los romanos cumpliría la profecía de Jesús con respecto a su propia muerte. Los judíos del primer siglo estaban horrorizados por la crucifixión y la consideraban equivalente a colgarse de un árbol, una muerte que indicaba que los individuos habían sido maldecidos por Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio y también lo puedes encontrar en Gálatas 3. Los líderes judíos saben que a Pilatos le importa poco las acusaciones teológicas de blasfemia que tanto significan para ellos, por lo que enfatizan las acusaciones más bien en el área política. Afirman que Jesús había engañado a la nación, había prohibido pagar tributo al emperador y se había proclamado rey mesiánico. La acusación de blasfemia no daría lugar a la ejecución romana, pero el hecho de que Jesús reclamara la realeza significaba que se había puesto directamente en contra de César como emperador rival. Ese era un cargo que podía mantenerse y se derivaba de cierto modo, sin duda daría lugar a la ejecución. Pilato responde a estos cargos preguntando directamente a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato solo se preocupa por determinar si Jesús es una amenaza para el poder imperial romano. Solo Juan registra la breve conversación que siguió. En resumen, Jesús le asegura a Pilatos que él no es una amenaza para el gobierno imperial romano, en la forma en que los líderes judíos lo han presentado. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús deja en claro que no tiene intenciones de liderar una revuelta armada contra el dominio romano. Pero su respuesta incita a Pilatos a repetir la pregunta inicial: ¿entonces eres rey? Jesús responde con una expresión que había usado a menudo durante el último día: tú lo has dicho. Esta frase constituye una afirmación un tanto velada que devuelve la responsabilidad al interrogador. Jesús procede a describir la razón por la que vino al mundo: para dar testimonio de la verdad. Su reino, por lo tanto, está compuesto por todos los que escuchan su voz y están abiertos a la verdad. Pilato responde burlándose: ¿qué es la verdad? Una declaración cargada de ironía a la luz del hecho de que la encarnación divina de la verdad estaba parada justo frente a él. Pilato hace una evaluación rápida de Jesús basada en su comportamiento, apariencia, actitud y respuestas, y que incluye que no es culpable de los cargos presentados en su contra, aparentemente suponiendo que Jesús es un maestro religioso inofensivo y difícilmente una amenaza para el gobierno romano. Como lo dejan muy claro los registros históricos supervivientes, Pilato no estaba acostumbrado a cumplir servilmente a los deseos de sus súbditos, incluso las autoridades judías. Los principales sacerdotes, sin embargo, se abrazan sobre la respuesta de Jesús a la pregunta de la realeza: tú lo has dicho. Con una avalancha de acusaciones intensificadas, Pilato se
sorprende mucho cuando Jesús se niega a responder a sus acusadores. Cualquier otro hombre en la posición de Jesús estaría ansioso por responder a sus acusadores con la esperanza de salvar su vida. Pero Jesús tenía algo más que la muerte y tenía prioridades más altas que la preservación de la vida. Así que no respondió palabra en cumplimiento a Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero que es llevado a matadero, y como oveja que delante de sus trasquiladores permanece muda. Así no abrió la boca. Pilato, asombrado, pregunta: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato no está seguro de qué hacer con Jesús. Él piensa que Jesús es inocente, pero los líderes judíos están mostrando un gran alboroto. En un asombroso ese asombro e incertidumbre, ve la apertura en una de las acusaciones que podría brindarle una salida y liberarlo de tener que tomar una decisión. Los principales sacerdotes y la multitud de seguidores que lo acompañan habían insistido en que Jesús estaba fomentando la revuelta entre la gente desde Galilea a Judea. Al indagar más, Pilato se entera de que Jesús es de hecho Galileo y por lo tanto está bajo la jurisdicción de Herodes Antipas. Con la esperanza de que Herodes resolviera el problema, Pilato envía a Jesús y a los principales sacerdotes. Solo Lucas registra los detalles del juicio improvisado de Jesús ante Herodes. A diferencia de Pilatos, Herodes había oído hablar de las actividades milagrosas de Jesús en toda Galilea. Durante mucho tiempo había deseado verlo para presenciar personalmente algunas de sus poderosas hazañas. Está encantado de que finalmente tiene la oportunidad de ver una señal sobrenatural. El deleite de Herodes no dura mucho tiempo. Jesús se niega incluso a responder a ninguna de sus preguntas. Al igual que Pilato, los principales sacerdotes y los escribas se paran de cerca, acusando con vehemencia a Jesús, probablemente con las mismas acusaciones políticas que antes había lanzado contra él. Una vez que Herodes se da cuenta de que Jesús no realizaría una señal milagrosa y ni siquiera le otorga el respeto de responder a sus preguntas, él y sus soldados comienzan a burlarse de Jesús y lo tratan con desprecio. Puesto que Jesús no está dispuesto a rebajarse y actuar para complacerse, así que totalmente lo que es seguro de su audiencia, se convirtió en objeto de abuso verbal sostenido. Otro abuso consciente de que Jesús estaba vestido con elegantes ropas reales, burlándose de su pretensión de ser rey, como era costumbre entre los pretendientes políticos. Herodes está más interesado en ver un milagro que en determinar la verdad sobre las acusaciones de los líderes judíos contra Jesús o en resolver el problema de Pilatos. Cuando Jesús se niega a cumplir sus órdenes, Herodes lo envía de regreso a Pilatos. Lucas cierra el relato con el curioso hecho de que Herodes y Pilatos se hicieron amigos ese día, a pesar de haber sido enemigos anteriormente. Un enemigo común hace extraños compañeros de cama. Sin embargo, ambos concluyen que Jesús es inocente de los cargos que le imputan. Cuando Jesús regresa a Pilatos de su audiencia con Herodes, Pilatos se reúne con los principales sacerdotes y líderes judíos y da su veredicto. Castigaría y liberaría a Jesús. Pilatos aclara que tanto él como Herodes encuentran a Jesús inocente de los cargos que se le habían presentado. En su opinión, Jesús no representa una amenaza para el gobierno romano. He aquí, nada digno de muerte ha hecho él. Y como Juan registra el veredicto, no halló culpa en él. Así como Pilatos hace flotar su plan para castigar y luego liberar a Jesús,
Sin embargo, su propuesta no satisface a los líderes judíos, aún sin ceder ante la inevitable decisión de Pilatos, creyendo que Jesús es inocente y deseando verlo en libertad, propone una solución que cree que resolverá el problema. Aparentemente se había desarrollado una costumbre según la cual el gobernador romano libera a un prisionero cada Pascua. Pilato probablemente había perpetrado esta tradición como una forma de aliviar la tensión política y el sentimiento antirromano que podía haber escalado en un momento en que un gran número de peregrinos reunidos en Jerusalén para celebrar la libertad pasada de Dios de los judíos del régimen extranjero opresor, es decir, Egipto. Pilato asume claramente que la multitud elegiría a Jesús sobre Barrabás, un hombre violento que había sido encarcelado por participar en una insurrección y cometer robo y asesinato. Pilato no quiere que Jesús sea ejecutado porque siente que los líderes judíos estaban actuando por mera envidia debido a la creciente popularidad de Jesús. Al mismo tiempo, no comprende completamente ni le importan las acusaciones teológicas que las autoridades judías lanzan contra Jesús. Además, Mateo registra que mientras Pilatos espera una respuesta de la multitud, su esposa le envía un mensaje urgente, implorando a Pilato que no tenga nada que ver con porque este era justo, porque ella había sufrido mucho en un sueño por su culpa. Mateo no proporciona detalle adicional, pero es una cuestión de registro que los romanos daban mucha importancia a los sueños, visiones y presagios. Cualesquiera que sean los detalles del sueño, la esposa de Pilato conectó su mensaje con Jesús y estaba lo suficientemente perturbada por él como para advertir a su esposo. Sin embargo, para disgusto de Pilatos, los líderes judíos incitan a la multitud a pedir la liberación de Barrabás en lugar de la liberación de Jesús. Al principio puede parecer extraño que la gente que a principios de semana le había dado a Jesús una bienvenida de héroe en la eternidad triunfal, así cuando va entrando a Jerusalén, ahora se vuelve contra él, pero la actividad de los líderes judíos explica el cambio. Están incitando activamente a la multitud sin dudas, difundiendo rumores y falsas acusaciones, particularmente la acusación de que Jesús había cometido blasfemia. Incluso aquellos en la multitud que estaban inclinados a confiar en Jesús en lugar de líderes judíos se veían bastante reacios a apoyar a un hombre culpable de blasfemia. Una vez que los líderes judíos hicieron rodar la pelota para incitar a la multitud, esta se convirtió en una tarea fácil: mantener la mentalidad y la furia de la mafia. A pesar de que la multitud eligió a Barrabás, Pilatos tenía que llevar a cabo su intención anterior de castigar y elevar a Jesús. Hace azotar a Jesús, tiempo durante el cual los soldados se burlan de Jesús, colocan una corona de espinas en su cabeza y una túnica púrpura sobre su cuerpo andrajoso. Pretenden ofrecerle respeto y honor como rey y luego lo golpean con sus manos. Irónicamente, los soldados se burlan del verdadero rey de todo el universo. Esta flagelación previa a la sentencia inicial había sido mucho más ligera que la flagelación posterior a la sentencia que Jesús soportaría más tarde. Después de azotar a Jesús, Pilato lo presenta a la multitud para demostrar que no creía que Jesús merecía la muerte. Había administrado el castigo que creía que Jesús merecía. En este punto, Mateo y Marcos registran que Pilatos preguntó entonces: ¿qué haré con el hombre que llamáis rey de los judíos? Esta pregunta lleva a lo que se encuentra entre las palabras más famosas y escalofriantes de los evangelios: crucifícalo.
Pilatos aún no está listo para acceder a las demandas de las autoridades judías y sarcásticamente se niega a cumplir, instruyéndoles a crucificar a Jesús ellos mismos. Hagan lo que saben que no pueden hacerlo legalmente. Los líderes judíos, sintiendo que la victoria es inminente, ignoran la negativa de Pilatos y continúan insistiendo que según su ley Jesús debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta declaración asusta a Pilatos. No le teme a los judíos, sino al posible origen divino de Jesús, lo que explicaría el temible sueño de su esposa. Hablando a solas con Jesús, le pregunta: ¿de dónde eres? Cuando Jesús se niega a responder, Pilato emite una amenaza velada: ¿no me hablarás? ¿No sabes que tengo autoridad para soltaros y autoridad para crucificaros? Jesús rápidamente pone a Pilato en su lugar al responder: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. Era humanamente absurdo que un hombre acusado respondiera de esa manera. ¿Quién creía Jesús que era? Pilatos, los líderes judíos y la multitud estaban alborotados, pero Jesús expresa con calma la fe en Dios. No tiene miedo porque sabe que ninguna autoridad humana decidirá su destino. Pilato sale de ese breve encuentro con un renovado deseo de liberar a Jesús, pero los judíos intensifican sus esfuerzos y comienzan a aplicar una seria presión política. Si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Con esta declaración, los líderes judíos amenazan efectivamente a Pilatos. Si deja ir a Jesús, llegarían noticias a Roma de que Pilatos no está velando por los intereses de César al deshacerse de reyes rivales. Tal acusación podría poner en peligro las ambiciones políticas de Pilato, sino su propia supervivencia como gobernador. Crucifícalo, la multitud grita esas palabras una y otra vez. Pilatos trata de intervenir razonando con la multitud. ¿Qué mal ha hecho? Pero la multitud ignora a Pilatos y lo ignora con sus peticiones y sus repetidos gritos para la crucifixión de Jesús. ¿He de crucificar a vuestro rey? Pilato pregunta, a lo que los judíos responden sorprendentemente: no tenemos más rey que a César. Así que en su ceguera y deseo de deshacerse de Jesús, los líderes judíos niegan su herencia nacional según la cual solo Dios es rey, así como sus expectativas mesiánicas. La situación parecía estar rápidamente fuera de control. Todos los ingredientes para una tormenta perfecta estaban en su lugar: una tormenta de disturbios, cruel opresión romana y derramamiento de sangre. Pilatos da su decisión final sobre la base de una controversia práctica en lugar de la verdad y la justicia. Cree finalmente que Jesús es inocente, pero teme un motín y desea satisfacer a la multitud. La justicia de la multitud es una contradicción, ya que el capricho de una multitud de esta mafia rara vez o nunca conduce a una justicia genuina. Pilatos tenía buenas razones para temer un motín. El pueblo judío era propenso a disturbios civiles durante todo el primer siglo, y uno de los principales trabajos como gobernador era mantener la paz a cualquier precio. Seguramente valía la pena la muerte de un hombre inocente para evitar el mayor derramamiento de sangre que seguramente seguiría a un motín. Antes de comunicar su deseo final, Pilato realiza una acción simbólica. Se lava las manos frente a toda la multitud para indicar que era inocente de la sangre de Jesús. La multitud responde a la acción de Pilato, aceptando la responsabilidad por su muerte de Jesús. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. A pesar de todos los esfuerzos de Pilato por exonerarse y declarar su inocencia con respecto a la muerte de Jesús, el hecho es que él fue el responsable.
Todo el terrible asunto ocurrió bajo su jurisdicción y supervisión. Por mucho que Pilatos intentara afirmar su neutralidad en el asunto, no podía ser que los líderes judíos fueran únicos responsables de la muerte de Jesús. La etapa final del juicio romano de Jesús concluye con una flagelación. La flagelación romana era tan brutal y violenta que los prisioneros morían ocasionalmente antes de la crucifixión. Aunque Jesús sobrevive a esta forma de tortura, la golpiza asegura que moría antes de la puesta del sol. Durante la flagelación lo atan a un poste y lo golpean con un látigo entretejido con hueso y metal hasta que su piel y tejido quedan destrozados. La ironía de que cada relato evangelio es palpable. Jesús, un hombre justo, es condenado a muerte, mientras que Barrabás, un hombre culpable, queda en libertad. Jesús, un hombre declarado no culpable por el gobierno romano, es entregado sin embargo para su ejecución, un error de justicia escandaloso y transparente. Juan nota que este veredicto final se produjo a la hora sexta, cerca del mediodía, del día de la preparación de la Pascua, el momento en que se sacrifican a los corderos para la cena del sábado de la semana de la Pascua. Esta conexión enfatiza aún más que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos del primer siglo pensaban en un día como las 12 horas desde el amanecer hasta el anochecer. Los relatos de la crucifixión mencionan solo 3 designaciones de tiempo: la hora tercera, la hora sexta, la hora novena, lo que sugiere que se consideraba que el día se dividía aproximadamente en 4 cuartos. Del mismo modo, desde el anochecer hasta el amanecer se dividía en 4 vigilias de la noche: la tarde, la medianoche, cuando canta el gallo y la mañana. Debemos recordar que los relojes del sol rara vez se usaban en el primer siglo y que las horas de salida y puesta del sol cambian a medida que cambian las estaciones. Las designaciones de tiempo eran muy generales y se basaban en la posición del sol en el cielo. La hora tercera de Marcos, que es 15, probablemente no sea una referencia precisa de las 9 o 10:30. Asimismo, la hora sexta podría referirse a cualquier momento entre las 10:30 o las 11 y la 1 y la 1:30. Si la sentencia se pronunció, digamos, alrededor de las 10:30, si observamos el sol en el cielo, uno podría redondear hacia abajo hasta la hora tercera, mientras que el otro podía redondear hacia arriba alrededor de la hora sexta, dependiendo también de los otros factores que podrían querer enfatizar. Tras el veredicto de Pilato, todo un batallón de soldados romanos, unos 600 hombres, se reúnen para burlarse de Jesús en el cuartel general del gobernador. El pretorio, que también servía de fortaleza. Se sabía que los soldados romanos en Jerusalén jugaban juegos crueles con los prisioneros condenados, por lo que sus acciones con respecto a Jesús no estaban fuera de lugar. Lo visten como pretendió ser emperador, con una túnica de color rojo o violeta, una corona de espinas, una caña por cetro, y pretenden honrarlo arrodillándose y aclamando su realeza: «Salve, rey de los judíos». Proceden a designarlo aún más, escupiéndole y golpeándole en su cabeza, coronada de espinas con un cetro, la caña. Es posible que la burla registrada en Mateo y Marcos sea la misma que se registra por Juan, ya que ambos casos hacen referencia a la corona de espinas, aclamaciones de realeza y el uso del manto púrpura real para intensificar toda esta burla.
Si estas representaciones describen el mismo evento, el orden difiere antes del veredicto de Juan y posterior al veredicto en Mateo y Marcos. Solo indican arreglos narrativos diferentes, ya que los eventos ocurrieron muy cerca del tiempo. Sin embargo, es muy posible que los eventos sean distintos. La burla de la realeza de Cristo se había convertido en una broma así que normal entre los captores de Jesús, los guardias del templo, en su juicio con Herodes y los soldados, y los guardias que administraron su flagelación inicial. Los captores de Jesús parecían no poder reírse lo suficiente a su costa, ajenos a la realidad de su verdadera realeza. Cuando se cansan de burlarse de Jesús, los soldados se lo llevan para crucificarlo. Jesús comienza el viaje al Gólgota cargando su cruz, pasando por la puerta del jardín y fuera del segundo muro occidental de Jerusalén. Pero en algún punto del camino, los soldados romanos obligan a un hombre llamado Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús, que probablemente pese entre 30 y 40 libras porque Jesús estaba demasiado débil por la pérdida de sangre para seguir cargándola. Cirene, una región al norte de África, tenía una gran población judía y probablemente Simón era un peregrino judío de la Pascua. La mención de Marcos de los hijos de Simón, Alejandro y Rufo, puede referirse a que Rufo más tarde se convirtió en miembro activo de una de las iglesias domésticas romanas. Y Marcos y los lectores de su evangelio lo conocían personalmente. Solo Lucas registra la terrible profecía final de Jesús. Jesús escucha el lamento y el lamento de algunas mujeres en la multitud que se arrodillan alrededor de su ejecución procesal. Reuniendo fuerzas se vuelve hacia ellas y usando el lenguaje de Zacarías y Oseas, profetiza que a Jerusalén le esperan días terribles. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por tus hijos. Porque aquí vienen días en que dirán, bienaventuradas las estériles y vientres que nunca dieron luces, y los pechos que nunca amamantaron. Jesús está prediciendo el terror y la calamidad que le sobrevendrían a Jerusalén cuando sea destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. Dentro de una generación, toda la nación sería diezmada. Josefo, un historiador judío del primer siglo que vivió personalmente esos sombríos eventos, registra cómo los romanos crucificaban a miles de judíos durante esos días oscuros. Cuando llegaron al Gólgota, los soldados ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel y mirra, posiblemente como un sedante suave u otra forma de burlarse por su sabor amargo. Independientemente de la razón por la que se le ofreció después de probarlo, Jesús rechaza la bebida. No estaba claro cómo Gólgota adquirió ese nombre, que significaba lugar de la calavera. Podría deberse a un lugar, era un lugar popular para las ejecuciones romanas, o porque había muchas tumbas en los alrededores, o porque la geografía en sí misma, tal vez en un acantilado bajo y una colina, se asemejaba a un cráneo. Independientemente del motivo de su nombre, el sitio de la crucifixión de Jesús era un lugar fuera de la ciudad de acuerdo con los requisitos del Antiguo Testamento para las ejecuciones. Ninguno de los autores de los evangelios proporciona detalles sobre la crucifixión. Cada uno simplemente nota el hecho de que los soldados crucificaron a Jesús. La mayoría de los lectores del primer siglo habrían tenido alguna idea de la tortura física y la vergüenza pública que implicaba la crucifixión. Las víctimas morían por trauma físico, pérdida de sangre o conmoción, o sucumbían a la asfixia cuando ya no tenían la fuerza para levantarse y respirar. Los romanos emplearon varias técnicas de crucifixiones diferentes, pero el uso de clavos
y un travesaño era común. Los enemigos de Jesús continuaban burlándose de él hasta el final. Los que pasan y habrían habido muchos peregrinos pasando para participar en la festividad en curso, se burlaban y se burlaban de él. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los líderes judíos no dejan pasar la oportunidad de humillar públicamente a quien se había opuesto a la hipocresía. El severo, él salvó a otros, él no puede salvarse a sí mismo. Él es rey de Israel. Bájate ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios, que Dios lo libre ahora, si lo quiere, porque dijo, soy hijo de Dios. El sufrimiento de Jesús y su muerte inminente en la cruz parecen validar las acusaciones de los líderes judíos. Según todas las apariencias, Jesús estaba castigado. Dios estaba castigando a Jesús por su blasfemia. La falsa oferta de los líderes judíos de creer si Jesús descendía sobrenaturalmente de la cruz probablemente provocó algunas risas, pero los enemigos de Jesús no se reirían así que a los últimos tiempos. Hay una profunda ironía en el hecho de que si Jesús hubiera bajado de la cruz, se habría salvado a sí mismo, pero no a los demás. Lucas registra que Jesús responde a la crucifixión y la burla con palabras poderosamente inquietantes. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras apremiantes y convincentes comunican el amor indescriptible de Dios por su creación. Incluso en medio de la tortura y la burla, Jesús extiende el perdón a sus torturadores y encarna sus enseñanzas anteriores de amar a sus enemigos. Las palabras de Jesús también presagian el perdón a través de la fe en el que él pronto sería proclamado en todo el mundo conocido, cumpliendo las palabras en Isaías. Sin embargo, él llevó el pecado de muchos, llora por los transgresores, y sirviendo como un modelo a imitar por los cristianos que han afrontado persecución y martirio a lo largo de los siglos. Juan registra que varios de los seguidores de Jesús, su madre, María, el discípulo amado, probablemente Juan el apóstol y algunas otras mujeres, se paran cerca de la cruz en algún momento durante la crucifixión. A pesar del sufrimiento de Jesús, él se asegura de cuidar a su madre, ya que aparentemente su padre adoptivo José ya había muerto y ella había tenido pocos o ningún ingreso personal. Jesús confía a María, al discípulo amado, quizás porque sus otros hijos aún no eran creyentes, y le encarga que la cuide. Aquí tienes a tu madre. Juan nota que desde ese momento ese discípulo acogió a María en su propia casa. Cada evangelio señala que Jesús no es crucificado solo, sino que es ejecutado junto con dos ladrones, uno a cada lado. Este cumplió la profecía de Isaías de que el siervo sufriente sería contado con los transgresores. Ambos ladrones inicialmente se unen a la burla y vituperan a Jesús junto a los demás. Solo Lucas registra como uno de los ladrones experimenta un cambio de corazón, quizás después de escuchar a Jesús orar para que Dios perdone a los responsables de la crucifixión. Este ladrón reprende al otro y nota que mientras están sufriendo la justa pena por sus crímenes, Jesús está sufriendo como un hombre inocente. El ladrón arrepentido entonces se vuelve hacia Jesús y le ruega: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. A lo que Jesús responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La aceptación del hombre por parte de Jesús ilustra poderosamente la oportunidad de perdón y vida eterna que pronto serían proclamadas a todas las personas sobre la base de su muerte expiatoria por el pecado. El ladrón no tiene tiempo ni capacidad para hacer buenas obras.
no podrá compensar el mal que había hecho, y eso fuera posible, pero tiene la fuerza para creer en Jesús y pedirle salvación. Eso es todo lo que se necesita, y el destino eterno del hombre cambia decisivamente de la separación de Dios a pasar a la eternidad con Jesús en el paraíso. Pilatos tiene el cargo contra Jesús escrito sobre su cabeza en la cruz. Juan nota que en la inscripción decía Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Los romanos tenían la intención de que este aviso público del crimen de una persona crucificada sirviera como disuasión para cualquier otro rey en potencia. Roma solo aceptaría un emperador. Con este cargo, Pilatos también justifica sus acciones al permitir que un hombre inocente sea ejecutado. Jesús es ejecutado oficialmente como rebelde político e insurreccional, que pretendía ser rey de los judíos. Juan señala que esta inscripción fue escrita en arameo, el idioma común en Palestina, latín, el idioma oficial en Roma, el griego, el idioma internacional del imperio, para asegurar la mayor cantidad de lectores posible entre la multitud de peregrinos de la Pascua. Los principales sacerdotes se acercan a Pilato y le piden que cambie el cargo para decir: este hombre dijo, yo soy rey de los judíos, pero Pilatos rehúsa su petición. Ya lo habían manipulado para ejecutar a Jesús y amenazándolo y provocando un motín, y él no desea acceder a sus demandas a este punto. En verdad, por supuesto, como lo insinúa Juan con fina ironía, Pilatos estaba ejecutando a Jesús por ser rey de los judíos. Este cargo, que fue la base para la condenación y ejecución de los judíos por parte de los romanos, rápidamente se convirtió en una confesión de verdad para los primeros cristianos y creyentes a lo largo de los siglos. Jesús no fue solo un rey, Él es el rey. Él regresará un día para final y completar y establecer el reino de Dios en su celo y tierra recién creados. Después de levantar a Jesús en la cruz, los soldados se reparten los bienes terrenales que le quedan, es decir, la ropa que lleva puesta. Esto probablemente incluía su cubierta para la cabeza, prendas de vestir, cinturón, sandalias. Como la túnica interior de Jesús era una sola pieza, los soldados deciden echar suertes. Difícilmente valdría nada si se rompiera y se dividiera en partes iguales. Con esta acción, los soldados romanos, sin saberlo, cumplen la profecía del salmista: repartieron entre mí sus vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. Es notable que al final de la vida de Jesús, todas sus posesiones mundanas consistieran en la ropa que llevaba puesta. La suya no fue una vida exitosa según los estándares naturales. No dejó descendientes y no tenía bienes ni riquezas. Sin embargo, a pesar de su fracaso en hacer mucho de sí mismo según los estándares mundanos, la vida, el ministerio, el mensaje, la muerte y la resurrección de Jesús cambiaron literalmente el curso de la historia del mundo, hicieron posible que los seres humanos se reconciliaran con Dios y experimentaran la salvación eterna. Jesús cuelga en la cruz durante aproximadamente 6 horas. Marcos señala que crucificaron a Jesús alrededor de la hora tercera, más o menos la media mañana, y una oscuridad inusual cubrió la tierra desde la hora sexta, alrededor del mediodía, hasta la hora novena, la media tarde, la parte más brillante y calurosa del día. Esta oscuridad fue un acto sobrenatural de Dios, y no hubo eclipse solar, porque el eclipse solar necesita una luna nueva, mientras que la Pascua tuvo lugar durante la luna llena. En el Antiguo Testamento, la oscuridad podía representar una situación de ignorancia humana y pecado, lamento divino o juicio divino.
Aquí probablemente comunica todos estos sentidos. Jesús estaba soportando el juicio de Dios por el pecado del mundo, pero la trágica muerte de un hombre inocente debía resultar en tristeza y lamento. En la hora novena Jesús lanza un grito desesperado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Jesús extrajo este lamento de total abandono de Dios del Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme de las palabras de mi gemido? De alguna manera misteriosa, más allá de nuestra comprensión humana, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es cortado y separado de Dios porque está cargado con el pecado de la humanidad y soportando la ira de Dios como sustituto y en lugar de los pecados humanos. Por supuesto, Jesús sabe cómo termina el Salmo 22 en vindicación y puede estar recordando que el abandono no es el final de la historia. El grito de Jesús no indica que estaba desconcertado o confundido, como si realmente esperara que Dios lo rescatara de la cruz y estaba desilusionado, sino que expresa el costo aterrador del sacrificio que sabía de antemano que debía morir para cumplir su misión. Jesús pudo soportar el dolor, pero el peso aterrador de la separación total de Dios y el abandono de Dios son algo que nunca había experimentado y que en el momento real del sufrimiento parecía insoportable. Dado que la palabra aramea para Dios, Elí, suena similar al nombre hebreo Elijah, algunos de los presentes interpretaron el grito de Jesús como una petición de ayuda a Elías y expresaron curiosidad: ¿vendría realmente Elías a salvar a Jesús antes de que muera? Jesús sabe que el fin se acerca y para cumplir las escrituras dice: tengo sed. Es probable que esto cumpliera con el Salmo 69, que dice: y para mi sed me dieron a beber vinagre, aunque en el Salmo 22 también habla de la sed del que sufre. En respuesta a la declaración de Jesús, un individuo se apresura a traerle a Jesús una bebida en forma de esponja llena de vino agrio, que una bebida común y barata. Después pudo haber estado pidiendo un trago para pronunciar triunfalmente sus últimas palabras. A pesar de la especulación de los espectadores de que Elías podría venir a rescatar a Jesús, este no es el caso, y después de gritar a gran voz, Jesús muere. Tanto Lucas como Juan brindan declaraciones que pueden haber sido el contenido de la fuerte voz final registrada en Mateo y en Marcos. Lucas nota que Jesús ora: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La fe de Jesús en Dios permanece fuerte incluso en medio de la muerte. Juan registra que antes de morir Jesús pronuncia la frase: consumado es, lo que indica que la obra para la cual había venido a la tierra finalmente se había cumplido por completo. Ya no queda ninguna pena que pagar por los pecados. Mateo y Juan describen a Jesús entregando su espíritu, una descripción que indica que incluso en su muerte Jesús retiene el control. Los evangelios mencionan a varios de los seguidores de Jesús aparentemente observando la crucifixión. Además de María, la madre de Jesús, a quien, como se mencionó, Jesús encomendó al discípulo amado, entre ellos estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, María la esposa de Cleofas y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Santiago y Juan. Estas eran mujeres devotas que habían seguido a Jesús desde Galilea y lo habían apoyado económicamente a él y a sus discípulos. Varios fenómenos sobrenaturales acompañaron la muerte de Jesús. Primero, la cortina del templo se rasga en dos, de arriba a abajo. Esta cortina, que es
que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía 60 pies de alto y 30 pies de ancho, y el sumo sacerdote solo la pasaba una vez al año en el día de la expiación. El rasgado sobrenatural de esta enorme cortina indica que el pueblo de Dios ahora tendría acceso directo a su presencia a través de Jesús, y la muerte sacrificial de Jesús de una vez por todas ha hecho obsoletos los sacrificios de animales en el templo. En segundo lugar, un terremoto sacude el área con fuerza suficiente para partir las rocas. Los terremotos no eran raros en Palestina, pero el momento particular de este terremoto había parecido bastante extraño y desconcertante para los observadores incrédulos, mientras que los creyentes habían interpretado el terremoto como una señal divina del juicio de Dios. Tercero, solo Mateo registra que muchos santos difuntos se levantan de entre los muertos y se aparecen a muchos en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Mateo es tentadoramente breve con respecto a los detalles explícitos que rodean este evento y nos quedan muchas preguntas sin respuesta. Los creyentes aparentemente reciben cuerpos de resurrección, a diferencia de Lázaro, que volvió a la vida solo para morir de nuevo. Dan testimonio de la resurrección de Cristo y ascienden al cielo en algún momento previo a la ascensión de Jesús. Cuando el centurión y los que vigilan a Jesús ven el terremoto y los fenómenos sobrenaturales que lo acompañan, el amor de Jesús por sus torturadores y la forma en que Jesús murió con un fuerte grito de oración a Dios, se llenan de asombro y exclaman: verdaderamente este fue el Hijo de Dios. Un centurión romano de todas las personas pronunciando esta confesión resulta particularmente conmovedor con el clímax del Evangelio de Marcos, que probablemente fue escrito para la iglesia romana. Lucas nota que el centurión también dice: ciertamente este hombre era inocente. Lucas también brinda el detalle adicional de que después de la muerte de Jesús, muchos de los espectadores se van. Se van todos ellos golpeándose el pecho. Una acción simbólica que indica dolor y arrepentimiento. Solo Juan registra los detalles finales de la muerte de Jesús que cumplieron las Escrituras. Debido a que la crucifixión ocurrió en el día de la separación para el sábado de la semana de la Pascua, un gran día, los líderes judíos le piden a Pilatos que rompa las piernas de los criminales para que puedan bajar sus cuerpos antes del sábado, el cual comenzó a anochecer el viernes por la noche, quizás alrededor de las 7 de la noche. Según Deuteronomio 21, los cuerpos de los criminales ahorcados profanaron la tierra al permanecer en un árbol durante la noche, y los líderes judíos no quieren que tal profanación cuelgue sobre Jerusalén durante la semana de la Pascua. Pilato accede a su petición y los soldados proceden a quebrar las piernas de los ladrones. Todos los soldados los quiebran. ¿Qué ha sido de estos ladrones que han sido crucificados con Jesús? Esto asegura que la muerte rápida por asfixia, porque los crucificados ya no pueden empujarse hacia arriba para respirar. Cuando los soldados se acercan a Jesús, se dan cuenta de que ha muerto, y por eso no le tienen que molestarse en romperle las piernas. Juan indica el motivo, pero señala que un soldado en cambio toma una lanza y atraviesa el costado de Jesús con ella, librando un flujo de sangre y agua. Después de afirmar la veracidad de su relato, Juan procede a notar que las dos profecías bíblicas cumplidas en estas acciones finales. Primero, el hecho de que los soldados no quebraron las piernas de Jesús cumplió el Salmo 34, que afirma: Él guardaba todos sus huesos, ninguno de ellos está roto.
En segundo lugar, el hecho de que el soldado romano atravesó el costado de Jesús con una lanza cumplió Zacarías 12, donde el profeta escribe, hablando de una figura divínica doliente, mirando a mí, a quien traspasaron, harán duelo por él. Cuando se acerca la noche, José de Arimatea le pide permiso a Pilatos para enterrar el cuerpo de Jesús. No se menciona José antes de este punto de la narración, pero los 4 evangelios pintan un relato breve pero vívido. José era un hombre rico que era miembro del Sanedrín y discípulo cercano de Jesús. Aunque era un miembro destacado de la comunidad judía, no había dado su consentimiento para la decisión del consejo gobernante. José era un hombre bueno y justo que buscaba activamente el reino de Dios. Su pedido de enterrar a Jesús requirió mucho coraje, ya que hace pública su simpatía por Jesús en un momento en que tal simpatía podía ser peligrosa. Marcos nota que Pilatos está bastante sorprendido de que Jesús ya esté muerto. Normalmente se tardan mucho más en morir en una cruz, pero después de confirmar la muerte de Jesús con el centurión, Pilato accede a la petición de José de enterrar el cuerpo. Es importante que José entierre el cuerpo de Jesús rápidamente, porque en Deuteronomio 21 ordena que entierren su cadáver el día de la muerte. Las limitaciones del tiempo se intensifican porque el sábado comenzó al atardecer del viernes por la noche. José compra un sudario de lino, envuelve el cuerpo de Jesús en él y lo pone en su propia tumba, recién excavada. Las tumbas excavadas en la roca eran muy caras y laboriosas y generalmente pertenecían a familias ricas. La tumba era probablemente la tumba de la familia de José. Termina el apresurado entierro haciendo rodar una piedra contra la entrada. La evidencia arqueológica confirma que las piedras circulares se usaban ocasionalmente para sellar tumbas durante este periodo de tiempo, aunque las piedras cuadradas o rectangulares eran mucho más comunes. El propósito principal de la piedra era evitar que los animales salvajes devoraran el cuerpo. Juan nota que Nicodemo ayuda a José en el entierro, proporcionando aproximadamente unas 70 libras de mirra y aloe para envolver el cuerpo en la sábana. Un gesto extravagante que indica la alta estima en que Nicodemo sostuvo a Jesús. El entierro de Jesús en la tumba de un hombre rico confirma las profecías de Isaías, y con los impíos hicieron su sepultura y con el rico su muerte. Mateo, Marcos y Lucas concluyen sus relatos del entierro de Jesús señalando que María Magdalena y María, la madre de José, observan el entierro de Jesús y conocen la tumba en la que está puesto. Creyeron que el cuerpo no ha sido suficientemente preparado para un debido entierro, ya que fue esto muy apresurado. Estas mujeres presentan mucha atención al lugar con la intención de regresar y después del sábado con especies y ungüentos adicionales. Y así termina el viernes.